Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está ese ánimo? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo está ese ánimo? Eh, Quiero que antes de empezar piensen y se detengan un poco, o nos detengamos un poco. ¿Cómo estuvo tu ánimo hace 10 minutos? ¿O cómo estuvo tu ánimo hoy en la mañana? ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Estás enojado? ¿Estás neutro? ¿Estás en blanco? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te vas a sentir en un momento más o mañana? Mañana será un día triste, un día alegre, un día difícil, un día de estrés. ¿Cómo será mañana? No importa cómo sea, sabemos que no estamos solos, ¿cierto? Bueno, chiquillos, amigos, amigas, hoy día vamos con un nuevo tema y leí la historia, la he leído varias veces ya, he visto películas, he visto dibujos animados y todo. Desde que era chico, mi papá me compraba algunos de estos CD, estoy un poco resfriado. Y y veía esos monitos, siempre de la historia de la Biblia, y ahí lo que más aprendí yo, donde más aprendí fue viendo esos monitos. Bueno, una de esas historias es la que vamos a leer ahora. Y ahora leyéndola, ya me di cuenta de que había algo específico en esta historia. Y es la diferencia entre Dios o Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ese Dios, este Dios que está acá y este Dios que está acá? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es la completa la oración. La mayúscula y la minúscula, ¿cierto? Y esto nos demuestra la diferencia que hay entre un Dios minúsculo y entre un Dios mayúsculo, podríamos decir así. Ya, y nos vamos a dar cuenta en lo que vamos a leer ahora. Eh, Todo esto se encuentra en el libro de Reyes, un libro de la Biblia, uno de los 66 libros de la Biblia, que habla sobre el relato de muchos reyes que hubieron en el pueblo de Israel. Ya, el pueblo de Israel es el pueblo que escogió Dios a través de un hombre en un principio que se llamaba Abraham. Luego Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac. ¿Se acuerdan que en un video hablamos sobre Abraham? Que Dios le pidió a su hijo, dijo, sacrifica a tu hijo, entrégamelo. Dijo, cuando lo iba a sacrificar, Dios le dice, Abraham, detente, pum. Y ahora sé que realmente tiene fe, ya. El pueblo de Israel, la nación que actualmente es Israel, que antes se les decía a los israelitas, pero hoy como es una nación, como es un país ya certificado o reconocido por la ONU, eh, ahora se les dice los israelíes. Ya es una nación pequeña, pero militarmente súper fuerte. Ya no sé si se han dado cuenta en las noticias estos últimos años, donde tienen una fortaleza, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el que se acuerda ahí después me da el tip, ya en este momento no tengo el nombre, pero es como un escudo que tienen ellos, que cuando hay guerra, eh, es un escudo que cuando si a ese país le llegan a lanzar misiles a Israel, Israel tiene es un escudo automático que responde con otros misiles y en el aire derriba todos los misiles que le llegan. Es pequeño, pero es fuerte ese pueblo. No sé si han escuchado la historia de David y Goliat también, ¿cierto? Que un jovencito así chiquitito, pequeño, derrotó a un gigante de 3 metros. Entonces siempre Dios le ha dado la victoria sobre muchas naciones que lo han querido hacer esclavos. Y al final lo único que busca el Señor era hacerlos libres, porque ellos tenían un corazón un poco duro, reacio. ¿Y de dónde viene Israel? Viene de Abraham. Abraham, el que dijimos recién, que probó Dios, que dijo que sacrificara a su hijo. Abraham tuvo a Isaac, ese niñito que iba a morir ahí, pero Dios le dijo no lo hagas, ¿cierto? Dios estaba probando a Abraham. Se llamaba Isaac, ¿cierto? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo una pelea en una noche con el ángel del Señor, que realmente ese ángel es el ángel de Jehová. Prácticamente no dice ahí que era Jesús, pero en algún momento vamos a tener el tiempo de darnos cuenta que estuvo toda la noche peleando con Jesús, miles de años antes de que Jesús naciera en un cuerpo humano. ¿Ya? Y ahí cuando terminaron de luchar en esa noche, eh, Jacob quería que ese ángel lo bendiciera, bendíceme, bendíceme, y no lo soltaba y peleaban, y ahí le dijo, te voy a callar. A partir de ahora ya no te vas a llamar más Jacob, que significaba usurpador, sino que te vas a llamar Israel. Y de ahí en adelante Israel después tiene 12 hijos y después otro más 13 y de ahí nacen las 12 tribus de Israel.
Y ese es el pueblo Israel, que actualmente se llama Israel, que es una nación, un país, ¿ya? Y toda esta historia de estos reyes que están acá fue la historia de los reyes de Israel, ¿ya? El primer rey fue Saúl, donde por ahí surgió la historia de David y Goliat, ¿cierto? Donde se enfrenta el pequeño con el gigante y gana el pequeño, ¿cierto? Saúl era un rey que hizo las cosas al principio bien y después se equivocó, le falló a Dios, fue desobediente y Dios reemplaza a Saúl por David. Y David fue un hombre conforme al corazón del Señor. Pero ahora nos vamos a ver la historia de David. El primer rey fue Saúl, después fue David, después fue Salomón, después vieron muchos más. Muchos de ellos hicieron lo que le agradaba al Señor, pero muchos de ellos hicieron cosas terribles. Y dentro de esta historia está Acab, que lo vamos a ver, ¿ya? A tal nivel fue la maldad que hubo en el pueblo de Israel, imagínense, en el pueblo de Dios, que algunos de estos reyes empezaron a seguir a otros dioses, y esa es la diferencia, no al Dios de verdad. Este Dios es Dios, tiene muchos nombres, la verdad. Algunas Biblias o versiones de la Biblia lo conocen como Jehová, como Yahvé, como Yahweh, o Dios, o el Creador, o el Shaddai, Adonai, y tiene muchos nombres Dios, pero este Dios es el único Dios verdadero, el que creó el cielo, la tierra, el mar, las estrellas, a nosotros, nos formó dentro del vientre de nuestra madre. Este Dios es el mismo Dios que envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y todo el resto de dioses que son con minúsculas son dioses que nosotros, la misma humanidad se ha inventado, ¿ya? Bueno, teniendo esa introducción, vamos a continuar a leer la palabra que vamos a compartir ahora. Y vamos a pedirle, como siempre, al Señor que nos ayude a poder entender todo esto. Y bueno, ¿por qué preguntaba cómo está el ánimo? Porque simplemente acá en esta historia se ve un ánimo bastante interesante en cierto punto. ¿Ya? Se ve un ánimo de una convicción firme, después se ve un ánimo chistoso, alegre, como de humorista, pero en medio de un desafío súper grande y de mucha fe. Así que vamos a orar y vamos a poner, Señor, cualquier carga que haya en el corazón de ustedes o mía y pedirle al Señor que nos ayude a entender esta palabra y que pueda ser de buen provecho para nuestro corazón y para nuestra mente, y pedirle al Señor sabiduría para saber cómo vivir, ¿sí? Señor Jesús, Papito, venimos delante de ti a agradecerte por este momento nuevamente, que tenemos la oportunidad de detenernos un momento, de sentarnos, Padre, o en algún momento escuchar esta enseñanza. Quiero, Padre, poner en sus manos, Señor, mi vida, para que usted hable a través de mí y no sea yo, y que nadie me mire a mí como que yo tengo más sabiduría o inteligencia acerca del conocimiento de usted, no. Simplemente que le puedan ver a usted el poder que hay en usted, la maravilla que hay en su esencia, en su corazón, lo que usted quiere entregarnos, lo que usted desea de nosotros. Y Padre, en este momento queremos pedirle que nos dé entendimiento, inteligencia y sabiduría para entender lo que vamos a hablar, Señor. Entender el poder y lo grande que es usted, Señor, frente a la humanidad, frente a aquellos que se atreven a desafiarlo, Señor. Porque no hay ningún otro Dios fuera de usted. Usted es el único sabio Dios que nos formó, que nos creó, que nos tiene paciencia, que nos ama, que nos limpia, nos restaura, y el único deseo de usted es que estar junto a nosotros y nosotros junto a usted. Por eso en este momento le pedimos claridad y entendimiento. Queremos también pedirle que usted se lleve toda carga, todo estrés, Señor, que esté agobiando a cualquiera que esté escuchando. Llévese usted, Padre, las preocupaciones, y su palabra sea dándonos ánimo en este momento. Ponemos esto en su nombre, en el nombre de Jesús lo ponemos delante de usted, y sea usted enseñándonos lo que usted sabe que nosotros necesitamos. Gracias, Señor Jesús, por su amor, por morir por nosotros en la cruz, y por este momento en que podemos recibir su palabra y alimentarnos de usted. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar a leer. Es un poquito extensa la historia, ¿ya? Pero la voy a leer y al final voy a ver si comento un poquito. Más que comentar, me interesa que mientras vaya leyendo, ojalá lo puedan ir viendo, ¿ya? Porque
no es lo mismo escuchar que ver, ¿ya? Porque si se dan cuenta, como hay aquí, hay muchas partes que están destacadas con color rojo, verde, azul, algunas letras en rojo, ¿ya? Y es muy importante que se den cuenta de los detalles. Todo lo que yo destaqué son detalles específicos, ¿ya? Para que no se extienda tanto el video, voy a leerlo y voy a comentar un poquito al final, ¿ya? Vamos a comenzar con la lectura que está primero en el libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7, y después vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo siguiente, que vendría siendo el 18, que es este que está aquí, ¿ya? Después del 7 hay otras historias más. Entre medio de esto hay otra historia sobre una viuda y un milagro que el Señor hizo a través del profeta que está aquí, ¿ya? En la última enseñanza hablamos sobre el profeta Eliseo. Ahora vamos a hablar sobre el profeta Elías. Elías fue el profeta que estuvo antes de Eliseo. Y se acuerdan que en un momento dijimos que Eliseo había pedido la doble porción de Elías. Quiere decir que él quería tener la bendición de hacer el doble de obras a través de Dios que Elías. No porque quería ser mejor que Elías, sino simplemente porque había un anhelo dentro de él de servirle al Señor con todo su corazón. ¿Ya? Vamos a comenzar. Dice así: Dios, oh Dios, mientras vamos leyendo, concéntrense en esto, ¿ya? Dios, oh Dios. Dice así: Elías es alimentado por cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Tremendo valor de Elías. Después, el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Enfrentamiento en el monte Carmelo. Pasamos al siguiente capítulo. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, desde que Elías dijo: aquí no va a llover hasta que yo lo ordene, habían 3 años, imagínense la fe que tuvo, y se cumplió, porque Dios estaba con él. Continuamos. El Señor dijo a Elías: Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: Tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por el otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirma: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad.
Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde. Y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Dios, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, «Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel». «Yo no le he causado ningún problema a Israel», respondió Elías. «Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene». Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, «¿Hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él». Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo, «Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero». Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, ese Baal, paréntesis, ese Baal es un Dios con minúscula. Ese, ¿ven? Su Dios. Continuamos. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios. Pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, toda la mañana prácticamente, gritando, «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. «Sin duda que es un Dios. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto». O quizás esté haciendo sus necesidades. A lo mejor está en el baño, ¿cierto? Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Eso es lo que hace la gente con los dioses. ¿Por qué hacen eso? Y este Dios ni respondía. Gritaron disparates toda la tarde, hasta la hora del sacrificio vespertino. Gritaron disparates. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente, «Vengan acá». Así que todos se juntaron a su alrededor. Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel.
y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez, échenle agua. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Recuerden hasta aquí cuál era el desafío: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese realmente es Dios. Continuamos. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña y las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro a tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, a los 450, y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Continúa. Elías ora por lluvia. Tremenda victoria, o sea... Ya, continuemos. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió al monte, a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida a Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Hasta aquí llega esta historia. Continúa realmente, porque como veíamos en el principio, es capítulo 18 y el libro de Reyes, hay un libro que se llama Primera de Reyes y también está Segunda de Reyes. La historia continúa más adelante, pero esto es como un lapso específico que sucedió en donde vemos que este profeta que se llamaba Elías planteó un tremendo desafío. De tal manera estaba el Señor con él que, bueno, como había dicho antes, desde el rey Saúl hacia adelante estuvo el rey David. El rey David hizo lo bueno delante del Señor. David derrotó a Goliat, este gigante. Después tuvo un hijo que se llamaba Salomón. Hizo algo bueno, construyó un templo, pero después este rey se pervirtió. El Señor le dio sabiduría, pero después terminó amando a más de 1000 mujeres.
tuvo 1000 mujeres. Y de ahí para adelante sus hijos empezaron a hacer las cosas mal y quedó la pura escoba en este reino. Pero de vez en cuando se levantaba un rey con un corazón limpio, un corazón que agradaba a Dios. En este caso no era el caso. El rey que había en esta ocasión se llamaba Acab. Pero este rey Acab tenía a su mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer fue terrible. Si se dieron cuenta, lo que ella hizo fue intentó matar a todos los profetas del Señor, pero no lo logró. Elías quedó vivo. Jezabel, ella no era de Israel, era de una nación pagana, una nación que creía en dioses, en estatuas, le rendían culto, sacrificaban animales, y no solo animales para estos dioses escritos con minúsculas. Sacrificaban niños, los quemaban, hacían puras cosas horribles, y esas cosas que hacía esta mujer Jezabel, que hacían en los otros pueblos, fuera del pueblo de Dios de Israel, ella venía de allá y tenía todas estas malas prácticas terribles que venían impulsadas por quién sabe quizás qué espíritu. Si nos vamos a estudiar más profundamente lo que es un Dios, realmente un Dios que es con minúscula, es un Dios, cualquier Dios. Por ejemplo, en este caso estaba el Dios que se llamaba Baal. Y también nombra que había otra diosa que se llamaba Acera. No sé si la han escuchado. Y así podríamos nombrar un montón de dioses que ustedes conocen de la mitología griega, de la mitología romana, de la mitología vikinga. Y así un montón de dioses que al final todos estos dioses son escritos con minúsculas. Porque, por ejemplo, el Olimpo es donde están todos los dioses. Esos dioses se escriben con minúsculas. Porque hay un solo Dios, al menos en nuestra lengua española, que se escribe con mayúsculas, con D mayúscula, y ese es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Al final todo el resto de dioses son ángeles caídos, la verdad. Los ángeles caídos son los ángeles que se rebelaron con Satanás en el cielo. Y Satanás, antes de ser Satanás, era Luzbel, o Lucifer, algunos lo conocen. Engañó a muchos ángeles, quiso tomar el trono de Dios, fue desterrado, y de ahí pasó a no ser más Luzbel, sino pasó a ser Satanás, el que hasta el día de hoy provoca guerras, provoca sufrimiento, provoca dolor, provoca ruptura alrededor, y fue engañado él, fue expulsado del cielo, ¿cierto? Y fueron expulsados todos los ángeles que también se unieron a él, que fue la cuarta o la tercera parte de los ángeles del cielo. Y hoy en día, ¿dónde están todos esos ángeles? ¿Dónde está Satanás? Están repartidos en lugares celestes. ¿Qué son los lugares celestes? Son todos los lugares que nosotros no podemos ver. ¿Has escuchado cuando penan de repente, cierto? Que meten bulla aquí y allá. Esos son los ángeles caídos. Son demonios, la verdad. Pero lo bonito, lo poderoso de esto es que el Señor siempre ha vencido sobre el mal, y todo lo que rodea el mal alrededor de todo, una persona que hace cosas atroces, es porque es influenciada por estos demonios. Estos demonios generalmente se metieron en la mente de la gente a confundirla, porque al final cuando a nosotros nos viene un pensamiento malo, es porque hay algo ahí que nos está haciendo pensar mal, o mira, hace esto aquí, acá. Y cuando son pensamientos sucios, por ejemplo, un pensamiento de un hombre que llega a ser un violador, es porque tiene algo adentro de él. ¿Qué pasa? Que hay oscuridad. El Señor Jesús habla de que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué muertos? Cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros volvemos a nacer. ¿Se acuerdan que lo vimos en uno de los primeros videos? De ahí hacia atrás habían tinieblas. Algunas personas tienen buenas actitudes, pero otras tienen una vida terrible. Existen ladrones, asesinos y cuánta cosa mala que no hace pervertirse a las personas. Y detrás de todo esto están ellos, los demonios. Pero lo poderoso de esto es que en otra parte de la Biblia dice, ¿por qué no es solamente necesario creer en Dios? Cuando te topes con una persona que dice, tú le preguntes o escuches a alguien hablando o como sea, te pregunten a ti o le pregunten a alguien, ¿tú crees en Dios? Y tú puedes decir, sí, yo creo en Dios. Ya, pero la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él, ante su poder, ante su palabra, ante su presencia. Ellos tiemblan, creen y tiemblan, pero ellos no le obedecen. O sea, ellos hacen lo malo. Ahora, si Dios les dice, ustedes no hacen esto, lo hacen.
pero ellos no tienen el deseo de obedecerle, ellos son rebeldes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona que dice yo creo en Dios? Y si los demonios también creen, ¿qué diferencia hay entre esa persona y los demonios si los demonios también creen y tiemblan? Ante Dios, Dios, ¿cuál Dios? Este Dios, escrito con mayúscula, el Dios verdadero. Por eso yo digo, ¿cuál es el Dios verdadero? Entonces, aquí se plantea un desafío. Es como que, ya imaginémoslo, llevemos a la mitología griega o romana. Imagínense que esté Elías, el mismo profeta Elías, y en vez de haberse presentado con estos sacerdotes de Baal, se hubiesen presentado con el sacerdote de Zeus, de Atenas, de Artemisa, de Hércules, no sé, de Odín, ¿cómo se llama este que tiene una cola de pescado? De Neptuno, o todos esos dioses. Y se imaginan, Elías hubiera dicho, ya, vamos a hacer esto y aquí va a dejar de llover hasta que yo confirme y ustedes se van a dar cuenta que el único Dios verdadero realmente es el Señor. Y ya, imaginen así, ya el Dios, ya, vamos a ver si Zeus es real, pues vamos a ver si Artemisa es real, si Venus, si Osiris y todos esos dioses que hay alrededor del mundo son verdad o no. ¿Qué es lo que hizo Elías? Comprobó, los puso a prueba, imagínense, todos los que estaban ahí. Dijo, aquí no va a llover más y yo les voy a comprobar cuál es el Dios verdadero. Y al final el Dios verdadero fue el que respondió con fuego. Baal, que era el Dios que estaba siendo probado aquí para ver si realmente era un Dios real o no. Porque cuando está escrito con D minúscula, Dios, realmente detrás de ese Dios hay una entidad espiritual, hay un demonio que se está haciendo pasar, como que es algo grande. Al final no es nada, si el único Dios verdadero es Dios. No hay más dioses, a pesar de que se habla con minúscula. Pero el único capaz de dar vida, el único de sanar un corazón, de limpiar, de hacer milagros, es Dios, el Señor. Ahora, claro, también hay tinieblas, brujería y cosas que hacen sanidades. Pero al final todas esas cosas no duran para siempre. Una brujería, un demonio puede hacer una sanidad. Una persona puede hacer sanidad invocando a estos demonios, o a Satanás, o al diablo, o brujería. Pero todas esas sanidades y amarre amoroso que existe todo esto, todas esas cosas duran un lapso de tiempo. Lo único que permanece para siempre es lo que hace el Dios vivo, el Dios real. Nuestro Dios, el Dios que tú crees, el Dios que creo yo. Ese Dios, el Dios grande, el Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se imaginan, como les decía? Todos los dioses del Olimpo, ¡pum!, derribados. A ver, ya algunos de los dioses del Olimpo, haga descender fuego sobre el cielo. A ver, Zeus, el dios más grande del Olimpo, haga descender fuego sobre el cielo. O sea, fuego del cielo aquí, consuma este altar que yo tengo. Ya, ¿qué hacemos para que Zeus haga descender fuego? Ya, empezamos a cortarnos, aquí empezamos a bailar, a hacer como tontos, así, haciendo incienso, y unos ritos, unas cuestiones locas. Eso fue lo que hicieron, pues sí, mira. Dice, entonces se pusieron a bailar, andaban cojeando, se pusieron a cojear. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Por qué? Porque llevan desde la mañana hasta el mediodía, imagínense, de la mañana, es como que de la mañana, de las 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. 6 horas haciendo ahí, pidiendo, tratando de que este Dios bajara, le prendían incienso, bailaban, se ponían a cojear, empezaron a gritar más fuerte y Elías se empezó a burlar de ellos. ¿Dónde estará Baal? ¿Dónde estará Zeus? ¿Dónde estarán todos estos dioses? Todas estas estatuas que tienen ojo, pero no ven, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen mano y no tocan. ¿No se les hace similar? ¿Dónde están? Que no hacen descender fuego del cielo. Y se empezó a burlar Elías, pues a lo mejor Baal se quedó dormido, o a lo mejor está en el baño, o a lo mejor se fue de viaje, ¿qué le habrá pasado? Y se burlaba Elías, pues. ¿Cuál fue el Dios que realmente respondió con fuego del cielo? Ya dijo, aquí terminen de hacer su show, ya, en otras palabras, si lo hablamos de manera silenciosa, corten el show, ya, me toca a mí. Tuvieron toda la mañana, ahora me toca a mí. Y se puso ahí de rodillas y empezó a clamar, armó el altar que estaba destruido. Muchas veces el Señor nos crió a nosotros para estar cerca de Él. En nuestro corazón se forma un altar. Cuando tú te doblas tus rodillas,
delante en tu pieza, en un baño, o ahí cuando estás comiendo el alimento y le das gracias al Señor, es un altar que hay en tu corazón. Y muchas personas tienen ese altar destruido dentro de su corazón y no lo saben. Y ponen su confianza en otras cosas. Ponen su confianza en su trabajo y pasa a ser como un Dios. Ponen su confianza en una persona, dependen de esa persona. Y pasa a ser lo mismo como un Dios, empiezan a poner su confianza en eso y al final cuando llega el momento de poner a prueba eso que realmente afirma mi vida o no, ¿dónde está? El único que tiene el poder para realmente hacer algo, confirmarlo como hacer descender fuego del cielo, el único que realmente tiene poder para restaurar ese corazón roto, esa persona que está destruida por dentro. ¿Tú has escuchado a alguna persona que esté destruida por dentro? ¿Tú crees que todos estos dioses tienen el poder de consolar el corazón adolorido? ¿Cuál es el único Dios que tiene un corazón de papá? Que aunque tú tengas tu papá o no tengas tu papá, Él es el único que puede hacerte sentir ese cariño de papá, esa ternura, ese consuelo de una madre, porque el Señor nos consuela a nosotros, dice su palabra, que Él consuela tu tristeza. Mi tristeza es como una madre consuela a su hijo. Cuando tú estás triste, dice la Biblia que Dios viene a tu corazón, te llena y te consuela como una madre consuela a su hijo pequeño, a su hija. Así es Dios. Tiene el corazón tan tierno como una madre. Tiene el corazón tan tierno como un papá. Ese es Dios, el Dios verdadero, el único que tiene poder. Entonces, ¿qué pasó? Elías terminó burlándose. Miren el ánimo, con la confianza que tenía Elías de que Dios le iba a responder. ¿Cómo estaba tan seguro que iba a caer fuego del cielo si él propuso el reto? Y ni siquiera Dios le dijo, oye, Elías, dile a la gente que yo voy a hacer descender fuego del cielo. No, Elías vino dentro de su corazón y dijo, ya, a ver, voy a confiar en Dios, a ver si Dios me escucha. Y se le ocurrió inventar ese desafío y Dios le respondió. No se dan cuenta que no se dan cuenta y se dieron cuenta todos. ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta que descendió el fuego? Imagínense, fue una llama gigante. ¡Pah! Y cayó el fuego y aún lamió el agua. Consumió todo el toro, que era como un asado. O sea, no sé si había hablado. Un holocausto es como un asado, como una parrilla, porque es carne. Pero al final el Señor perdonaba de esa manera antiguamente los pecados. Era necesario que se derramara una sangre inocente para perdonar pecados. Y eso era a través de los animalitos. Puede ser una vaca, un toro, una oveja, un pajarito. Y esa es la forma en que Jesús murió por nosotros, como un animalito, como una oveja. Tuvo que derramarse su sangre. Igual como este altar, como este toro fue cortado en pedazos, prácticamente Jesús lo hicieron pedazos. Ahí en la cruz lo azotaron, lo latigaron. ¿Y para qué? ¿Para qué Jesús sufrió eso? Para que ese altar que estaba destruido se pudiera restaurar aquí adentro. Y eso es lo que tenemos ahora en nuestro corazón. Yo sé que ahora ya lo estás sintiendo y ese altar se está restaurando en tu corazón. Empieza a cantarle al Señor. Empieza a buscar alguna canción por ahí. Pone alguna canción o pregúntame a mí, yo te puedo mandar alguna. Empieza a cantarle al Señor. Apréndete alguna canción y entiende lo que dice la letra. Y ahora compárala con una canción de cualquier otro cantante. Cualquier otro cantante de allá afuera. Digamos, cualquier canción de trap. O cualquier reggaetón. Compara una canción de alguien que le está cantando a Dios y compara una canción de alguien que está cantándole ahí, que el perreo, que aquí, que... compara una canción de esa con esa. Dime, ¿cuál llena más tu corazón? Dime, ¿cuál llena más tu corazón? Una canción así, pum, que te doy, que para arriba, para abajo, pongo a la mujer aquí, allá. Dime, en un momento de tristeza de tu vida, ¿esa canción te va a servir? ¿Qué es lo que realmente necesita tu corazón? El Señor quiere restaurar ese altar destruido aquí adentro. Quiere restaurarlo. Esa comunión todos los días. Por eso tú, esfuérzate, sé valiente. No te avergüences de tu Señor, de tu Dios. Mira al Dios poderoso que tú tienes. Levantó a Jesús de los muertos. Otra pregunta. ¿Jesús quedó muerto ahí? ¿Lo crucificaron y ahí quedó en la tumba y quedó muerto para siempre? No. Él descendió al centro de la tierra, esos 3 días que murió, descendió al centro de la tierra, tomó las llaves del Hades,
que era como el infierno, tomó la llave de ahí, de la muerte, le quitó la llave a la muerte y le dijo, no dice esto, pero es como que eso hizo, suelta a mis hijos y dámelo porque me pertenecen. Y él fue y se los quitó y Jesús tomó la victoria de ahí. Y de ahí para adelante resucitó al tercer día. Y él lo único que quiere es estar ahí en tu corazón. Por eso el Señor te dice, mira, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere estar ahí adentro de tu corazón. ¿Se dan cuenta que al final estamos hablando de una historia súper antigua, pero todo, prácticamente todo esto, a pesar de que más o menos de aquí hacia adelante se habla de Jesús, todo esto de aquí atrás no se nombra a Jesús en ninguna parte, pero está todo conectado con Él. Y todo esto está conectado con tu historia de vida. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es mi Dios? ¿Un Dios con minúscula? ¿Un Dios con mayúscula? ¿Cuál es tu Dios verdadero? Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá era católica aquí, allá. Yo, en lo personal, por si alguien se pregunta, yo no tengo religión. Al final, lo único que hace la religión es como te sientes raro. Algunas personas menosprecian por su religión, otras personas matan por su religión, como allá en Siria, los islamitas, los musulmanes y todo eso. Pero cuando yo era chico decía, Diosito, ayúdame. Y después ahora, porque voy creciendo, es tan lindo decirle a Diosito, pero me di cuenta que Él no era un Diosito. Él es el Dios grande, poderoso, fuerte, que puede estar siempre a mi lado. Que cuando yo estoy firme, a punto de caer, el que me da la mano, ese es mi Dios todopoderoso, el que me afirma, el que te dice cuando estás ahí en el momento más difícil, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es mi Dios, el que me da la mano, que cuando estoy a punto de ahogarme como Pedro se estaba ahogando en el mar, cuando quitó la mirada de Jesús, se empezó a ahogar. Ese Jesús, ese Dios es el que me da la mano y me sostiene. Después aprendí, hay una parte que dice que nosotros los que somos hijos del Señor, nuestro espíritu como que empieza a anhelar estar junto a Él. Es como que esa conexión que se perdió desde hace tiempo, volvió hacia nosotros. Y el Señor volvió a unirnos a su corazón. ¿Qué más les puedo decir de esta historia? Demostrar más que nada lo increíble, lo maravilloso que el poder del Señor hizo descender fuego del cielo. Finalmente después volvió a traer la lluvia. Elías oró y volvió a llover. Y lo último más interesante que no me había fijado antes, nunca lo leí ahora bien. Dice que el Señor aquí abajo, el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías y corrió delante del carro de Acab todo el camino. ¿Qué? Dije yo, qué loco. Y decía, ¿ya de dónde? Se parecía como a Superman. Porque Superman ahí de repente corre, o es como Flash. O sea, veo esto y de repente leo la Biblia y veo las películas y de repente digo, oye, que son copiones, digo yo. Porque copian cosas de la Biblia y las transforman de tal manera como que es lo wow. ¿De dónde creen que salió el Flash? ¿Ah? Por ahí, no sé, no dice nadie que salió de aquí o que Superman corriera rápido. Miren lo que dice aquí, corrió delante del carro de Acab. El carro de Acab llevaba caballos, pues obviamente si era un carro ya dirigido por caballos. Y Dios le dio una fuerza extraordinaria y corrió delante del carro. Yo quedé loco, wow. Así. O por ejemplo Hulk. ¿A quién se le ocurrió Hulk? ¿Cierto? Un hombre verde, así musculoso, la cuestión. Pero ¿de dónde creen que copian todo esto? No hay un hombre que se llama Sansón, que está en la Biblia, que el Señor le dio una fuerza increíble, que con una quijada de burro mató a 1000 hombres que se enfrentaron a él. Tenía una fuerza increíble que con sus manos así abrió las columnas, antes de morir lo habían dejado ciego y botó todas las columnas y tenía una fuerza increíble. ¿De dónde copian todo? Todos son unos copiones, le copian a nuestro Dios y Él es el único poderoso. Lo único que te quiero motivar en este momento para ya terminar es que no te alejes del Señor y prueba de alguna u otra manera seguir acercándote a Él. Sigue acercándote a Él porque después vamos a aprender que los que se acercan a Él, el Señor los pone por cabeza y no por cola. En lo que tú hagas, sé el mejor y si estás
trabajando y tienes una profesión, sé el mejor profesional, sé el mejor en tu trabajo, no para aplastar a tus compañeros, sino para demostrar, no para demostrar que tú eres grande, sino para que vean que realmente el que está dentro de ti es grande, y ese que está dentro de ti es Jesús, es Dios, y para que Él se lleve toda esa alabanza, eso que te digan a ti, mira, oh, el Kevin, oh, miren la Camila, miren la tía Joana, miren el Francisco, miren el Juan, miren la Fran o cualquiera de ustedes, y vean, hoy, ¿sabes qué? Y como que algo pasa y empieza a destacar por sobre todo, no porque tú busques destacarte, y empiezas que te empiezan a decir, oye, que eres inteligente, enséñame, y al final se dan cuenta que hay algo especial en ti. ¿Por qué? Porque el que está en ti, en el que tú comenzaste a confiar, ese es grande. Prontamente vamos a ver la historia de José y es un poco más extensa. No sé cómo hacerlo, pero es tan bonita, me cautiva tanto la historia de José. José es un esclavo que vendieron y luego llegó a gobernar todo Egipto. Pero lo vamos a ver en otra oportunidad. Espero que de todo esto que hayamos hablado, el Señor haya dejado algo más en tu corazón que tal vez no haya salido de mi boca, que tal vez te pueda servir en tu día a día. Confía en tu Dios, en el Dios que tú has creído, en tu Dios. ¿Quién es tu Dios? El Señor, Jehová, tu papito, tu papá, como le quieras decir, el que te creó, el que formó, el que cuando tú miras el cielo y ves el color azul, qué hermoso el color, y de repente las nubes con forma, las montañas, los colores verdes. Mirar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino, ese niñito, quien sea. Mirar lo hermoso, lo bonito de que está hecho el pasto, una flor, el mar extenso, todo es creado por Él. Lo que ha creado el hombre con sus manos, todo lo que es artificial, lo que tenemos aquí alrededor, no se compara con todo lo hermoso que hizo Él. Así que sigue confiando en Él, que Él va a estar contigo siempre, ¿sí? Hasta aquí llega esta enseñanza y espero que sea de provecho para sus corazones. A veces me extiendo un poco y bueno, creo que ahora aún más porque estoy leyendo la historia completa. Hay historias mucho más extensas que esta, no sé cómo leerlas, pero, o sea, cómo plantearlas porque son muy largas, pero en la medida que vamos avanzando el Señor me dará la gracia. Me gustaría compartir más adelante con ustedes esto, tal vez más personalmente, pero por el momento yo creo que está bien así. Y nada, solamente volver a decirles que confíen en el Señor. Y si su ánimo está contento hoy, prepárense también porque los que se acercan al Señor tienen momentos tristes. Bueno, en realidad todos los seres humanos tienen momentos tristes. Pero a veces cuando nos acercamos al Señor, todas estas tinieblas, estos espíritus que no vemos con nuestros ojos, estos demonios, potestades y Satanás que anda alrededor buscando a quien devorar, dice la Biblia, se levanta de repente y te hace la vida difícil, la verdad. Cuando tú decides confiar en el Señor Jesús con todo tu corazón, el diablo se levanta y te quiere hacer la vida difícil. Lo único que va a querer hacer es tratar de alejarte del Señor. Pero no te olvides qué es lo que ha hecho el Señor contigo, los momentos que te ha consolado, los momentos de alegría que te ha dado. Él siempre va a estar contigo. Así que sigue confiando en Él, ¿sí? Así que adelante y ponele talento, que tienes que ser el mejor donde sea. No para que tú seas engrandecido, sino para que el que está dentro de ti, Él se lleve lo mejor, ¿sí? Que el Señor los bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.